esto es Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y volvemos con la tertulia polaca, esta mesa que así le he llamado, una mesa que está conformada por representantes de los que considero son los 4 partidos con mayor repertorio en el estado. Y hoy vamos a analizar el tema de la rebatinga, la subasta, de quién da más en estos lamentables, lamentable sismo en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca y Chiapas, y ha empezado una rebatinga de los partidos por quién da más. Dentro de lo que yo creo hay mucha demagogia y cosas que definitivamente no se pueden hacer, hay otras de las cuales sí, pero ante todo esto se abre una nueva oportunidad de cambiar o mejorar el modelo de financiamiento electoral. Y bueno, para eso tenemos aquí por Movimiento Ciudadano a la regidora Rosalena Trujillo, a Wendy Briceño por Morena, coordinadora del Distrito 5, a Edgardo Briceño, presidente municipal, presidente del PRI Hermosillo, y al dirigente del PAN Hermosillo, Jesús Ramón Díaz. Hoy debuta, ¿no?, en la mesa y en Ensalada de Tópicos, es virgen ahora de ensalada. Vamos a estrenarnos. Bueno, ahorita le van a tocar sus pepinos y zanahorias de esta ensalada. Bien, bueno, me gustaría comenzar entonces, a ver, primero empecemos por las mujeres. Vamos a darle la bienvenida a Wendy. Wendy, una reflexión de un minuto de entre sobre el tema. Lo primero, saludarlas a todos. Gracias. Ustedes, saludar también al público, a la mesa. Tenemos un asunto de fondo como problema en México. De acuerdo con el Latinobarómetro, por dar un dato, estudio de opinión que se hace en 18 países de América Latina, México está entre los países, hablando de la región, más bajos en cuanto a satisfacción con la democracia. Tenemos un problema de credibilidad hacia la democracia. Abajo el 20% se siente satisfecho con la democracia en nuestro país. ¿Qué sucede? ¿Qué observamos que está sucediendo con la democracia? Observamos manejo de clientelas, observamos compra de voto, observamos un uso electoral de la pobreza. Todo eso nos lleva a un escenario verdaderamente complicado en relación con la credibilidad que pueden tener los partidos políticos, particularmente los partidos tradicionales como el PAN y como el PRI, que se han encargado de hacer escuela con todo esto, de hacer ese uso electoral de la pobreza, de aprovecharse de la necesidad de la gente. Todo eso nos lleva a este contexto tan complicado, donde la gente dice, ¿por qué los partidos políticos? Y está seriamente el modelo de partidos políticos cuestionado en nuestro país. Muy bien. Rosalena. Bueno, igualmente agradecerles a todos que estemos aquí, especialmente Diego. Bueno, yo sí tendría que empezar señalando que haciendo un sano ejercicio de autocrítica. Hemos visto en los últimos días a los dirigentes de los partidos metidos en una competencia de declaraciones, todos. Una competencia de declaraciones para ver quién se adjudica la patria potestad de la idea, de esta idea de hacer llegar los recursos de los partidos políticos al proceso de reconstrucción generada por el sismo, ¿no? Y la pelea ha estado, tú lo decías ahorita, por ver quién da más y quién es el autor de esta idea. Y las declaraciones en los medios todo este día han estado en yo fui primero, yo lo dije antes, yo lo metí, etcétera, ¿no? Te digo, haciendo un ejercicio de autocrítica, yo creo que todos nuestros dirigentes están metidos en esta idea, cuando en realidad la idea surge de la indignación ciudadana. Es una idea que se ha venido tejiendo y que se ha venido armando a partir de las situaciones que señalaba Wendy ahorita, ¿no? Todo este clientelismo corporativo, toda esta pobreza, pero también pobreza electoral con la que se ha medido y con la que se quiere acercarse a la gente. Entonces yo empezaría con esa autocrítica, que creo que es muy sana que en esta mesa las debatamos porque nuestros dirigentes están metidos en ese rollo finalmente. Jesús Ramón. Pues buenas tardes, muchas gracias. Ahora esperamos que nos toque algo más que pepinos y zanahorias. Antes que nada, muchas gracias a mis compañeros Edgardo, a Wendy, a la maestra Rosalena. Y yo quisiera empezar haciendo una reflexión, que hay que separar dos cosas. Una, el problema humanitario que tenemos en este momento,
que es uno, lamentablemente, en los últimos años de los más grandes que hemos tenido. Y también, por otro lado, el sistema político, que yo creo que todos los aquí presentes vamos a coincidir que ya está votado. Está votado inclusive hasta para la propia parte del sistema, de los integrantes del sistema político, y nos urge en esta coyuntura que el terremoto no solamente sea físico, sino aprovechar para que simbre el sistema político y aprovechemos para hacer los cambios que México necesita. Yo creo que eso sería lo más provechoso para los mexicanos. Edgardo. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias por la invitación y saludo con gusto a los compañeros de la mesa. Y sí, fíjate, pues esto surge pues lamentablemente por muchas voces y empieza a desviarse, desvirtuarse mucho, pues efectivamente en ver quién lo dijo primero, quién lo dice más contundente, quién trae la mejor propuesta, y creo que pues revictimizando los hechos que originaron esto, que es el terremoto del sur del país. Pero sí es algo que es muy importante recalcar, que es un momento en que en este momento los partidos están pensando en qué hacer y cómo hacer, y que su partido sea pues el que está aportando un granito de arena, pero en son de ayudarle a esta gente, dejando a un lado el pleito, dejando a un lado ver quién da más. Se trata de una sola causa. Esa sola causa no tratemos nosotros los partidos de desvirtuarla, de ver quién más y quién no, quién se cuelga la medalla y quién no. Aquí lo que tenemos que hacer, y lo hemos demostrado, creo, todo el país, es estar en unidad y que a todo dar, que los partidos políticos se sumen, y que ahorita pues sea independientemente quien lo haya dicho primero y después como que no y después que sí, el chiste es que todos le entren parejo, ¿no? Muy bien. Bueno, voy a hacer un pequeño recuento cómo comienza todo esto. Bien, ya lo han dicho aquí en la mesa. Comienza desde el malestar social, ¿no? Pues muy mal visto por la ciudadanía el recurso que se podría ver oneroso, exorbitante, que le llegan a los... Ahorita digo por qué se podría ver, porque, bueno, es que es el 0.35%, fíjate, no llegan al 1% del presupuesto federal anual. Ahora, son, para el 2018, entre todos los partidos, incluyendo el INE, son 6.800 millones de pesos, y el presidente Enrique Peña Nieto, nada más en sus últimos spots, donde sale en una con camisa de vaquero, en otra saco sport, bueno, gastó 9.000 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí nomás nos damos una idea. Pero el problema es, la gente no es precisamente la indignación. Claro, eso es lo que viene a final de cuentas repercutiendo y pegándole a la gente, pero en verdad es que la indignación es el fondo de todo esto, es que sentimos que no tenemos verdaderos representantes y que los representantes están al servicio de élites, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? Entonces, bueno, comienza esto como... siento así como cuando estábamos morritos, ¿no? Del ¿qué quieres? ¿Guerra o paz? Si decías guerra te azotaban un jugazo porque pues guerra, ¿no? Y si era paz, pues un chingazo para hacer juego con la palabra. Bueno, ahora empezaron los medios de comunicación, la ciudadanía en las redes sociales diciendo qué calladitos están los partidos, ¿no? Bueno, sale López Obrador, dice, bueno, vale, nosotros ponemos el 20%, y luego ya empiezan a salir los demás, y ahora la crítica es de que están haciendo proselitismo, pues, ¿no? De una tragedia, en fin. Y se desvirtúa todo, porque sale primero el Frente Unido, o Frente Amplio, o le pusieron el nombre que sale Ciudadanos por México, ¿no? Diciendo que va al 100%, que todo lo donan todo. Y luego viene el PRI, ayer Enrique Ochoa, lo mismo. Entonces ya la propuesta cambia a un modelo que tampoco nos garantizó la democracia, ¿no? Es el problema de que la gente, el grueso de la ciudadanía, no le interesa la historia, ¿no? Y es que en 1976, o 77 más bien, el modelo cambió precisamente a cuando López Portillo fue solo como candidato. El PAN no llevó candidato, y bueno, eso se empieza, bueno, hay que financiar públicamente, ¿no? Para darle mayor grosor a la democracia. Y ahí es donde está el problema. Entonces ahora, ¿qué pasa, Pinky? Pues mira, a mí... ¿Cómo van a ser los partidos
no va a pasar esta propuesta y ahorita más adelante lo vemos por qué, pero ¿cómo evitar que llegue dinero del narco si de por sí ya fluye? ¿Cómo evitar que Televisa, los grandes corporativos, llámese Televisa, Grupo México, tengan sus diputados, Grupo Carso? Pues ¿Cómo lo van? Y los tiene. Ahora, ya de plano sería privatizar, ¿no?, las elecciones. Mira, a mí me llama mucho la atención cómo pasamos de hacer una crítica muy fuerte, porque aún sin la tragedia, el recurso que reciben los partidos y el recurso que reciben los organismos electorales es ofensivo. Entonces pasamos de los 13,000 millones al cero financiamiento, ¿no? Entonces en esa dinámica están metidos nuestros dirigentes, ¿no? Entonces yo creo que a final de cuentas, si hay una oportunidad de generar cambios en el sistema político, porque el epicentro del sismo estuvo en el sistema político mexicano y hay que reconocerlo. Entonces, si es necesario hacer un recuento de los daños y empezar a levantar los escombros de este sistema político que ya no da para más, yo creo que tiene que empezar a cambiarse las reglas. Entonces, siento que ahorita se está concentrando en la parte de los recursos y se está olvidando de las reglas con las que ha operado ese sistema político, ¿no? Entonces, no es únicamente cuestión de quién da más, dónde se pone la bolsa, que sí es importante discutirlo, cómo se va a manejar, porque me preguntaba un alumno ahora, maestra, ¿y debemos de aceptar la oferta de los partidos? O sea, sin duda alguna el recurso de los partidos debe de ser importante para la reconstrucción, pero no representa, o sea, es un monto mínimo y tú lo acabas de señalar, ni siquiera el 1%. ¿Dónde sí están los recursos? Hay que voltear a ver dónde están verdaderamente los recursos que deben de ser canalizados para la reconstrucción, y hay que buscar el cambio de reglas y hay que buscar transparentar los recursos que van a ir a los fideicomisos, a los fondos. No sé cuál vaya a ser el esquema operativo con el cual se vaya a resolver esto, pero sí me preocupa que el recurso quede en el gobierno federal, porque si queda en el gobierno federal, queda en manos de... Lo que propone, por ejemplo, sí, en este caso, que es el gobierno en turno, Enrique Ochoa propone muy a toda madre, dice, bueno, que se vaya a la federación. O sea, queda, y ya vimos cómo los desvíos, una pequeña parte también nomás, ¿no?, como fue la estafa maestra, cómo van a ir canalizando y se pierde la ingeniería financiera, ¿no? Jesús Ramón. Fíjate, yo te quisiera comentar una cosa. Son 25,000 millones de pesos lo que se asignaron al INE, no 6,800. Esos 6,800 son para los partidos políticos. No, son para gastos de campaña. Son para los partidos políticos en el próximo 2018. Pero también hay que sentarnos y ponernos en lugar del ciudadano. Estamos en una de las peores tragedias, como lo dije. No se trata de lucrar con el asunto, pero urge una reconstrucción y que bien valdría la pena orientar recursos, ¿sí?, tanto de los partidos políticos que estamos de acuerdo en el plan que se utilicen, pero también con esquemas de autoridad en el presupuesto del gobierno federal, porque nomás date una idea, son casi 5 billones de pesos los que va a manejar, para este ejercicio fiscal de 2017, lo que se asigna, una cantidad enorme de recursos que si se orientan bien para un fondo de reconstrucción, sin duda alguna, pues saldremos adelante. Para el Pero 18 también, son 4.73 billones. Para el 18 son aumentó como casi 5 billones. No más, 3%. Casi 5 billones. Ajá. Y donde tú te das cuenta, donde hay gastos excesivos de gasolina, donde hay casi más de 280 millones de pesos de gasolina, ¿no? Si se puede hacer una buena reconducción de esos recursos, pues imagínate todo lo que se puede orientar. Tenemos una necesidad real, hay que escuchar al ciudadano. La necesidad real es reconstruir a México de la forma más rápida y urgente posible, sin descuidar, también hay que decirlo, sin descuidar pues la equidad de las elecciones. Así. Mira, es interesante escuchar, ¿verdad? A todos, a todas, a Roselena. Fíjate, efectivamente quedan muchas cosas al desnudo. La molestia es algo que viene de años, por eso comentar que es una democracia que en realidad, la verdad, no está en nuestro país. Entonces, podemos tener buenas intenciones, podemos decir que lo ocurrido nos puede unir en muchos sentidos, pero yo creo que también hay que ponerle a las cosas y hay que llamarlas por su nombre. Hay demagogia en lo que están diciendo, tanto el PRI como el Frente. Hay profunda demagogia. Si hablamos de congruencia, digamos, en las posiciones que se han dado,
yo sí rescataría, porque creo que, bueno, es la discusión, claro que estamos aquí a favor de toda la reconstrucción de México, claro que estamos a favor de poner el acento sobre lo que la gente necesita, pero hablemos también de las cosas como las cosas son. Andrés Manuel sí fijó una postura congruente desde el principio, hablando de un porcentaje desde los primeros sismos, sin que nadie más dijera. De hecho, salió y han reconocido que marcó agenda, punto, porque lo dijo sin que nadie saliera a empujarlo. Después viene todo lo terrible del 19 de septiembre, y entonces, bueno, él sostiene y luego pasa al 50%. De aquí, entonces dicen, no, bueno, ¿cómo? El 100%. Entonces las preguntas que están haciendo muchos analistas, no solo Morena, no solo yo en este momento, muchos analistas es realmente qué hay detrás de eso que están diciendo, de toda esa demagogia con la que están manejando el tema. Eso es oportunismo, ese es claramente oportunismo, y eso es lucrar desde el discurso con la tragedia y el dolor, aprovechando la molestia previa y aprovechando lo que está sucediendo. Eso es oportunismo, y podemos hablar de las acciones tanto de Enrique Ochoa, o tal vez aprovechar, por ejemplo, en el caso del PRI, pues, nosotros somos los que tenemos el manejo del recurso, ¿no? Entonces atendamos la propuesta de López Obrador y mejoramos, pero además del comportamiento, lo que quiere la ciudadanía, ¿no? El comportamiento Pero, de los propios gobiernos, sí, donde el gobierno federal y de su despilfarro enorme. Mira, bueno, estoy de acuerdo contigo, López Obrador saca el tema en las orillas a que empiecen los demás, pero hay una, antes de pasar con Edgardo, hay una propuesta de los senadores del PAN que se me hace congruente, ¿no? Que es, propone los senadores, no como Frente Amplio, proponen que hasta enero, o sea, de enero desde ya, no, hasta enero y desde ya, o que le chingas, desde ya hasta enero de 2019, del 100% de las prerrogativas anuales, que solo les dejen el 15% para los gastos ordinarios, ¿no? Y actividades específicas, y el 85% se destina a la reconstrucción de las zonas dañadas y damnificadas, ¿no? Y de los gastos de campaña, que el 50% se vaya también a esto. O sea, ahí por lo menos está congruente, ¿no? Ya lo del ya como Frente Amplio, pues, y la propuesta de Enrique Ochoa del PRI, pues ya se me hace desorbitante, ¿no? Pero bueno. Pues sí, mira, todo surge precisamente porque Andrés Manuel hace ese comentario, hace esa declaración, y creo que, como bien dicen, pues sí fue una voz que a nivel nacional se escuchó, fue una voz que jaló reflectores. Creo que al momento de su espontaneidad, pues no sabía qué consecuencia tenía, que ahorita la estamos viendo, que ahorita ya no haya ni cómo recomponer pues su dicho y dónde y quién más, porque se suman todos los partidos políticos. Si bien es cierto, el recurso es de los ciudadanos, el recurso es para los ciudadanos también. Entonces aquí yo creo que hablar en este momento, la mesa, yo creo es sumamente importante, porque son puntos de vista que los partidos estamos poniendo sobre la mesa, pero hay mucho que regular todavía. O sea, aventarnos al ruedo y hablar si son 1000, 2000, 258, 190, etcétera, los que sean, los están ocupando estos estados del sur. El tema aquí es realmente si va a ser el gobierno, si va a ser un fondo, si va a ser un fideicomiso, pues que lo hagamos ya, en la suma de todos los esfuerzos y todas las voces de los partidos políticos, porque el fondo es ese, y están pasando no sé cuántos días, y hay gente todavía que está esperando ser rescatada, y hay gente que está esperando su reconstrucción. Entonces, el tema de los dineros realmente, si es del pueblo, pues tiene que ser para el pueblo, y necesitamos sumarnos ahorita para que lo próximo, en el corto plazo, ya se esté viendo el resultado. Y estamos hablando de dos tiempos, de aquí a diciembre, que es lo que queda de este año, y el resto. Entonces podemos avanzar en este primer bloque. ¿Tú estás de acuerdo en el 100% que el financiamiento público desaparezca en los partidos? Como lo propone... es lo que se platica en la mesa, pues de tantos miles y billones a cero, puta, pues ¿cómo le haces? Pues, es muy difícil, y entiendo que es una oferta política, pues que estás jugando a ver quién dice más. Ese tema lleva un fondo y que esperemos que no se desfonde precisamente, y lo que tenemos que hacer ahorita es, en este periodo de año que ya está el recurso etiquetado, tomar la decisión ya, y en ese inter verlo del 2018. Creo que es muy arriesgado.
Sí, que da la suma de 922 millones de pesos, ¿no? Sí. Lo que queda todavía de prerrogativas hasta que finalice el año. Yo creo que eso sí es congruente, ¿no? Así es. Fíjate, algo de lo más ilustrativo que veo yo en cuanto... Porque hay mucha gente que está a favor, está un poco nublada o no es muy dada a los datos y está nublada en que, en que desaparezca el financiamiento público y que los partidos se sostengan solos, ¿no? Yo creo que es un grave peligro y lo más ilustrativo precisamente de esto, un ejemplo muy claro es, ayer estaba en esa conferencia de prensa atrás, un personaje impresentable como lo es Emilio Gamboa. Hay que recordar la llamada que tuvo con Carmen Narcín, ¿no? Donde le decía papito, ¿no? Y que le decía, y que le decía, estamos aquí en una mesa comiendo y decidiendo una ley para el hipódromo, ¿no? Le pregunta a Carmen Narcín, ¿para qué? Para hacer juego, le dice, ¿no? Le dice, no, de la chingada, va para atrás eso. Ok, no pasa. Como tú digas, papito, va para atrás. En el Senado no pasa. Bueno, es un claro ejemplo de cómo el poder económico ha sometido al político, ¿no? Y imagínense, si así está ahorita, ¿cómo va a estar sin financiamiento público los partidos políticos, ¿no? Yo por eso señalaba que yo sí hago un ejercicio muy objetivo de autocrítica en lo que corresponde a la institución que represento, porque yo participo como ciudadana ahí. Pero creo que sí es importante, ahora sí que decirles a nuestros dirigentes, sereno Moreno, ¿no? Porque creo que sí es importante repensar y replantear mucho de lo que se ha dicho en términos de declaraciones y que puede ser visto como lectura política, decía Wendy, muy claramente como demagogia, ¿sí? Yo leía un artículo de Mauricio Merino ayer, muy interesante respecto a los procesos de financiamiento, ¿no? Y él decía que sería un error garrafal pasar a cero, ¿sí? Y sobre todo decía algo que a mí, que creo que sí está en el ánimo de muchos de nosotros, de los que participamos en este escenario de la política, y que tiene que ver precisamente con la idea de que los ciudadanos en algún momento hicieron consciente que el recurso público iba a permitir financiar a los partidos políticos y al sistema democrático que todos esperábamos. Pero creo que lo que nos hartó fue precisamente ver la opacidad en el manejo de los recursos de una manera muy clientelar, ¿no? O sea, a mí ahora sí me preocupa que se esté hablando de bolsas, que se está hablando de fideicomisos, que se está hablando de fondos, porque sí me preocupa que la bolsa sirva para generar nuevas clientelas electorales, ¿no? Y antes de empezar la mesa, leía un Twitter de Epigmenio Ibarra donde decía que la empresa que construyó el socavón en el Paso Express, que es una historia que todos conocemos, acaba de llegar a Jojutla porque se va a hacer cargo de la reconstrucción de Jojutla. Entonces, o sea, si eso es cierto, lo tuitea Epigmenio Ibarra, pero ya está la nota en proceso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del clientelismo político, del clientelismo empresarial, y si el financiamiento a los partidos va a ser redireccionado a los empresarios, a la parte privada, a mí sí me preocupa sobremanera que estemos entregando el sistema democrático y lo estemos concesionando. Y creo que ejemplos muy claros podría citar en el municipio. Fíjate que yo no estaría de acuerdo con el comentario de Edgardo y de Wendy, de que todo obedece a una respuesta de López Obrador. Yo creo que se hace lo correcto cuando se escucha al ciudadano. Y yo los invito a que se pongan la camiseta de su partido y que se den una vuelta por aquí, ahorita saliendo, y que escuchen las expresiones que van a recibir. Unas no son las más buenas, Entonces, sin duda alguna, sí hay un hartazgo de la ciudadanía en el tema de los partidos y del gobierno en general. ¿Por qué? Pues nos acaba de mostrar la ciudadanía que se organizó mucho más fácil que el gobierno. Nos acaba de mostrar la ciudadanía que quiere cambios en el sistema político. Por eso inicié yo la prensa diciendo, a ver, orientado a resolver el problema, la crisis humanitaria, el asunto, la atención a los damnificados, la reconstrucción, la propuesta del Frente Ciudadano por México es muy clara, una bolsa de 60 millones de pesos a través de un fideicomiso para que no lo maneje el gobierno con transparencia, 160 mil millones de pesos, ¿sí? A través de la eliminación del financiamiento del partido, y qué bueno que se abre los debates
6.800 millones de pesos que se pueden reutilizar, pero también haciendo un plan de austeridad en el mismo gobierno federal, ¿sí? Que se puede reducir muchos gastos innecesarios, casi 5 billones de pesos en este presupuesto. Por los gastos médicos. Por los gastos médicos mayores. Es imposible pensar que si tú eres secretario de Estado, no puedas ir como el que saca copias al hospital público a atenderte. Oye, papito, si te enfermas, vete al hospital público o paga tu privado, como lo hacemos todas las personas, ¿no? Por citar algún ejemplo, el tema de regular los viáticos, el tema de las gasolinas, el tema de los puestos también, porque hay muchos puestos con los representantes también de los partidos en el INE. ¿Qué tienen que estar haciendo representantes de partidos con el árbitro? Pues, o sea, son 185 millones de pesos en nómina de representantes de partidos. O sea, bueno, sí. La cooptación, ¿no? Se puede cortar partido. mucho en ese tema, ¿no? Y en cuanto a la reforma del sistema político, creo que estamos en una coyuntura muy especial, que valdría la pena que lo analicemos y que las dirigencias nacionales, los diferentes actores se sienten en torno. Como nunca en la vida desde 1976 tenemos la oportunidad, por ejemplo, de reducir diputaciones públicas. Yo celebro que el PRI el día de ayer haya salido a declarar que quería que se eliminaran las públicas. Yo no estoy de acuerdo que se elimine el 100%, porque tienen su razón de ser. Claro, es representar las minorías, sin duda alguna. Pero hay una propuesta de Acción Nacional del 17 de febrero que dice que se reduzcan en 100 diputados al Congreso de la Unión. Nadie le había tocado, ni en los medios de comunicación escondido. Qué bueno que salen este tipo de comentarios, pues para voltear a verlos, y bien vale la pena llegar a los puntos de coincidencia por la ciudadanía. Así es. Aquí tenemos unos datos donde, bueno, mira, eliminándose los senadores, diputados federales y locales plurinominales, son 11.600 millones de pesos lo que se ahorra. Bueno, antes de yo creo que es una discusión más amplia que se tiene que dar. O sea, si solo la tomamos precisamente en medio de la tragedia y del uso que se le está dando a todo, me parece que es sumamente grave. Ojalá y no acabe esto con la calentura, ¿no? Cuando se baje, cuando se fríe la cosa, que ya tenemos el tema. Ahora, el asunto son varias cosas. No se pulsa el enojo, claro que llega a lo más alto y a lo más profundo y a lo más doloroso. Pero la verdad es que la gente habla de abandono de años. Nada más hay que, efectivamente, porque camino las calles y porque soy ciudadana de a pie, lo sé. El abandono que tiene, por ejemplo, Hermosillo es de años, y no solamente es con el PRI, es con el PAN. Es un abandono de años para Hermosillo, área rural, área urbana. Es un abandono de años, vamos al poblado de Alemán, es un abandono de años para Sonora. Entonces, claro que sí hay un abandono y hay una molestia y un enojo, porque quienes tendrían que representarnos se han encargado de hacer de la política y del gobierno un negocio para beneficio propio y beneficio de unos cuantos, de camarillas de sus cúpulas. Ahí radica que no encontramos en esos representantes auténticamente quienes lleven nuestro mandato, en los que deben de ser precisamente eso, nuestros mandatarios. Algo importante también, Morena plantea también claramente una propuesta, Hubo un Consejo Nacional, porque Andrés Manuel rápidamente lo llamó, quieran o no, porque él sí hace una propuesta responsable, lo digo con mucho respeto, pues no solo por lanzarse a decir números y tratar de ganar la opinión pública, sino claramente hubo un Consejo Nacional y ahí se sacaron varias propuestas y se votaron en el Consejo. Todo este respaldo que se va a dar, y por supuesto hay que aclararlo siempre, el dinero no es de los partidos, no es algo que los partidos tienen, el dinero es ciudadano. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese dinero? Por regresarlo, en este caso a través de un fideicomiso. Andrés Manuel ha señalado quién es en el fideicomiso, ha dicho por qué no regresarlo a las arcas de donde no se confía, lamentablemente, o que son las arcas públicas, están manejadas también, en este caso, por un gobierno federal que no se ha caracterizado por su transparencia. Muy bien. Mira, sí, concuerdo contigo totalmente, pero en que han tenido la responsabilidad PAN, PRI, los gobiernos, pero en la izquierda ha habido gobiernos estatales donde también ha habido mucha responsabilidad, y lo que está pasando ahora, que López Obrador, Morena, de repente junta cascajos, ¿no? Ese es la gran, ya empieza a haber una incógnita en quienes siguen a López Obrador. Me incluyo yo, me declaro simpatizante, pero bueno, hay que criticar lo criticable también, ¿no? Que aparezca de repente Nino Corrodi ahí,
o estamos viendo aquí en lo local a una Yuli Guzmán declarada así padrecista y que ahora parece que le quieren acomodar por ahí en una diputación. Bueno, eso se me hace... Y solamente por dar unos ejemplos, ¿no? Esto es Vamos a ampliar la mucho más discusión, allá. entonces. Sí, no, bueno, te llevamos a Está muy cercano el comentario, dile. no, es que lo que voy es que todos tienen su cuota de responsabilidad, eso es innegable, ¿no? Hasta ahorita, pues yo creo que López Obrador no se le puede, una de las fortalezas que tiene ha sido su austeridad y congruencia en esa parte, pero pues ahora se le está viendo una incongruencia en este tipo de Bueno, adhesiones que Andrés está haciendo. Manuel no las es, o sea, sí hay que hacer una diferenciación, ¿no? O sea, sí firma, sí hace una gran convocatoria, mucha gente se acerca a través de diferentes canales, que no necesariamente es todo directamente con él, o sea, Bueno, también hay por que hoy, decirlo. no creo que haya llegado por... En también hay que ese decirlo, comentario, pues, ¿no? los más contentos que se esté llevando gente morena somos los del PAN. Pues me imagino. Porque nos estamos limpiando, ¿no? Nos estamos dando pruebas de depuración. Pero mira, nomás para, bueno, a ver, dime, para entrar ahora, bueno, es que falta... Bueno, y también por Claro. alusión, ¿no? Sí, bueno, ok. También por Sí, alusión. claro. Ya que estamos entrando más, ¿no?, a las dirigencias, a los partidos y a los actores políticos de nuestro partido, creo que les faltó a Alfonso Durazo mencionar. Digo, aquí ¿Pero son- qué tiene Alfonso Durazo? Pues digo, brinca de aquí para acá y trae una historial, pues no muy... ¿Cómo de qué? Porque no está De sometido hecho, a de proceso corrupción, como de- Guillermo Padres, por ejemplo. Puta, No pues, está sometido a proceso, o como una no serie sé de si lo quieras ver gobernadores. igual, pues no sé qué una te serie diga en Ramón. absoluto. Pero bueno, una serie Alfonso de Durazo gobernadores del PRI. ha venido brincando de un partido a otro y creo que ahorita pues pertenecer al movimiento de regeneración y volverse de izquierda y seguir, pues creo que no le queda. Pero bueno, estaban hablando de temas nacionales. El recurso, si bien es cierto, ahorita la pelea de los partidos y están viendo a ver quién se lo va a gastar, diciendo a ver, pues que no caiga en el gobierno, que no caiga en el fondo. Pues digo, el gobierno está y tiene un periodo y tiene vigencia y ya se va a acabar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, digo, la discusión está en que si lo va a usar el PRI. No, por Ya eso lo vimos en el Estado de México. por eso hay que segmentar dos etapas. Lo que queda de este año y lo que pues, ya estamos en un proceso electoral ahorita vigente y en 2018 Hizo ciudadano, ¿no? Totalmente. Vigilado por la ciudad. Sí, pero lo que se está viendo es que los partidos políticos, los que presumieran de sus manos limpias y los que presumieran que no hay moches como la diputada de Morena, dicen no, pues que no se lo gaste el partido en el gobierno actual, el PRI. ¿Qué? ¿Me lo gasto yo? ¿Qué? Dice Andrés Manuel, pues que me toque bajarlo a mí. ¿Cómo pues? O sea, eso se ve que es un fin electorero totalmente y quiere colgarse la medalla. Entonces me explico, o sea, que no quieran chamaquear a la gente, realmente la oferta política que están haciendo ahorita, pues comprometiéndose con los recursos, aquí como que la ciudadanía lo orilló, pues ahora que no quiera buscar cómo encontrarse medallitas, si es para el pueblo, que se vaya directamente al pueblo. Pues. Réplica Sí, muy bien. y quedó Cuando algo te pendiente pregunto- y luego para entrar ya a la parte final en cuanto a los medios, lo que puedan los medios en cuanto a dinero en las campañas electorales. No, ahí están los carroñeros haciéndose así para... Cuando pregunto qué tiene, es porque no es fácil hablar sin aportar datos. Yo sí te voy a aportar algunos datos, concretamente. ¿De él? De tu partido y de tus actores políticos y de tu presidente de la República. Resulta que tenemos un presidente de la República que llegó rebasando 13 veces los topes de campaña en México. Por eso es tan riesgoso que no haya fiscalización a la hora de las campañas, y no lo digo yo. Y un Andrés Manuel que después de 3 campañas viviendo la ubre, permíteme no se terminar. cansa. Bueno, Edgardo, si me permites terminar, yo respeté todo lo que dijiste, entonces escucha así como yo escuché. ¿Ok? 13 veces rebasando topes de campaña Enrique Peña Nieto. ¿De dónde salió ese dinero? Es de fondos ilícitos. No lo digo yo, está documentado, te recomiendo leer a Edgardo Buscaglia, lavado de dinero en México y corrupción política. ¿Ok? Después de eso, una Casa Blanca. Después de eso, una serie de, precisamente, de moches, precisamente de personajes oscuros, como una Emilia
como un Emilio Gamboa, como gente que se reviste ahora desde esa perspectiva de una honestidad o una honorabilidad que no tiene, de la cual carece por completo. ¿Cómo va a tener Enrique Peña Nieto la voz completa si llega haciendo trampa y a todas las instituciones? Un presidente que no tiene la legitimidad, independientemente de que le dieran la legalidad, una persona que no cuenta con el respaldo social sumamente rebasado. Y eso sí son hechos, no nada más es decir Alfonso Durazo. Alfonso Durazo, te voy a dar un dato, tiene más de 10 años participando en el movimiento y efectivamente fue priista hasta que el sistema asesinó a Luis Donaldo Colosio. Hasta entonces fue priista, participó en el gobierno de Vicente Fox pensando que sería algo diferente y salió, y cuando salió dio a conocer, jamás fue afiliado, y cuando salió dio a conocer sus motivos. Tiene más de 10 años participando en este movimiento, así que no es alguien que llegó ayer para hacerse rico a costa de... Pero es importante aclararlo, porque en el decir nada más, pues la verdad es que se crea confusión y tampoco se vale. Y sobre quiénes le renta la oficina a seguir iniciado en el narco, imagínate. Bueno, eso también, por ejemplo, tienes las pruebas, yo te di fuentes, dame fuentes, porque hablar es muy fácil, hablar genera confusión y no ayuda, da fuentes, eso es lo que hay que hacer. Sobre el panismo y cómo se está desmoronando y cómo se ha desmoronado, pues es una vergüenza. Es una pena que quien llegó, quien hizo transición, haya hecho ese papel tan triste históricamente en el Estado como Guillermo Padres. Y si la gente se quiere acercar, pues eventualmente quien tendrá que aplicar los candados será la militancia de Morena. Eso es lo que te podría contestar, pero de un gran y triste papel, el papel de Guillermo Padres y de muchos que estuvieron en contubernio con él. Por eso la gente no quiso saber nada más del PAN posteriormente, y la factura fue tan alta que llegó una Claudia Pavlovich también comprando la elección. Pero cuidado ahí, los filtros, porque de ese padecismo están pasando algunos años. De acuerdo. Mira, dos cosas muy concretas, nomás para réplica. Creo que ya habrá otra mesa. Se nota el interés. Ya habrá otra mesa en donde podamos comprar acciones de los gobiernos del PAN con otros gobiernos. Yo creo que no es la finalidad de esto. La finalidad es, de alguna manera, aprovechar la coyuntura, ¿sí?, para salir de este problema que tiene México. Yo, Wendy, te lo tengo que decir, yo confío más en las instituciones que en las personas, ¿sí? Y creo que ese es el error que están cometiendo muchas personas al apostarle solamente a López Obrador. Y va a ser una de las pocas cuestiones que voy a comulgar en el comentario de Edgardo, en el que yo veo a un López Obrador y un Alfonso Durazo que han vivido del sistema que tanto critican. Por eso retomo la importancia de un frente ciudadano donde se puedan construir plataformas alrededor de instituciones y no solamente de las personas. Tú lo dijiste ahorita, ¿sí? Las personas a veces decepcionan, las instituciones no. Entonces yo voy más por ese tema, ¿sí?, de crear una plataforma donde consolidemos las instituciones y el sistema político mexicano. Para entrar al tema, entonces ya de los medios de comunicación, ¿no? Ahorita se están frotando las manos porque ya viene el tiempo electoral. Es una asquerosidad de dinero la que se va, ojalá la que se va a medios de comunicación, ¿no? ¿Y de qué sirven? De propaganda, marketing político, entrevistas propagandísticas disfrazadas de entrevistas periodísticas. Ojalá y que con esta coyuntura que se está dando, por lo menos en eso los partidos hagan un consenso y manden a chingar a su madre a los medios de comunicación en cuanto a las carretadas del dinero que se da. ¿Por qué se tienen que pagar por una entrevista? No lo entiendo. Hay un derecho a la información. Los grandes corporativos de medios de comunicación, sus propietarios ni siquiera tienen que ver, la mayoría, con una convicción periodística. Entonces, ¿por qué no hacer las campañas ahora que tenemos este maravilloso instrumento que se llama Internet y que es 1000 veces mucho más económico que los medios de comunicación? Los medios de comunicación, además que creo que está llegando a más personas, ¿no?, vía Internet. Y además, los medios de comunicación, bueno, sabemos por qué se paga, porque más bien actúan como influencers, ¿no? La distorsión o sea, la materia prima, la información como materia prima, y ya volverle un producto distorsionado de la realidad, ¿no? O sea, ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿cómo Pinky, cómo se podría hacer un consenso? Mira,
Yo creo que aquí hay que tener muy claro en que si se pasa del esquema de financiamiento a los partidos al esquema privado, creo que los medios de comunicación han sido uno de los poderes fácticos, ¿no? Junto con los empresarios que han estado financiando históricamente. Acuérdate cuando el Tigre de Azcárraga sí, declaró, digo que somos yo soy soldados soldado del PRI. Eso es algo muy, es una anécdota, ¿no? Y siempre lo dijo y siempre lo defendió, y muy respetable, ¿no? Pero bueno, los medios se han convertido en uno de esos poderes fácticos con mucha fuerza, y bueno, yo creo que lo que el ciudadano ha hecho más evidente, pues ha sido precisamente toda la imagen construida alrededor de la figura de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, y cómo se ha involucrado hasta toda esta parte melodramática. Eso, pero bueno, solamente en un 36 de un mes, 2 meses. 36,000 millones de pesos gastados en pago a publicidad en estos 5 años, ¿no? Y eso es lo oficial, ¿no? El Eso es gasto en oficial. publicidad representa mucho más de lo que está involucrado Mucho. en las instituciones electorales y en el gasto de los partidos políticos, ¿no? Entonces, sí tendría que revisarse a los 3 niveles de gobierno el gasto a los medios de comunicación, y creo que tenemos que exigir como ciudadanos campañas austeras, y eso va a significar dejar de que nuestros actores políticos tengan presencia en medios de comunicación. Necesitamos en realidad construir campañas austeras, y yo no veo por dónde, porque a final de cuentas lo estamos viendo, y lo vemos a nivel local, ¿no? Cómo se están construyendo las candidaturas, cómo se están blindando a los actores políticos, ¿no? Y vemos a los medios, vemos a los columnistas defendiendo toda una serie de posturas, pues a veces con muy poca congruencia ética y con muy poca congruencia Los resultados de los medios de comunicación ya no tienen el mismo efecto, y eso quedó muy claro ahora con las elecciones estas donde participó Donald Trump. Mientras más lo atacaban los medios convencionales, él crecía más en las redes sociales y finalmente ganó, ¿no? O sea, ya la credibilidad también que tienen los medios convencionales es mínima, ¿no? O sea, ha bajado muchísimo. Sigue siendo así. El gasto no ha bajado. Claro. Sí, ese es el problema. Ese es el problema. Jesús. Al contrario. Mira, dentro de la propuesta del Frente Ciudadano es el que se reduzcan los topes de campaña. ¿Sí? Debemos de crear conciencia, actuar con congruencia, también los dirigentes de los partidos, diferentes actores políticos. Sin duda alguna tiene que haber mucho más regulación, pero no habrá regulación alguna que deje tranquilo a la ciudadanía mientras no se evidencien los hechos. ¿Sí? El tema de los medios de comunicación siempre ha sido escabroso, la reforma del 2007 fue lo que nos dejó, ¿sí? Un tema híbrido, porque es a todas luces que se presta a malinterpretaciones con los medios de comunicación. Lo primero es dejar de simular, Lo primero es dejar de simular, porque la simulación nos ha llevado a errores y a estos problemas que tenemos ahorita en el sistema político. Yo quisiera retomar el tema de aprovechar y llegar a los acuerdos, por ejemplo, en la reducción del Congreso de la Unión, reducir los senadores, el número de senadores, de estas maneras que también generan ahorros, ya no solamente pensando en las víctimas y en la atención del terremoto, sino aprovechar la coyuntura para un sistema político más eficiente, transparente y también que cree confianza en la gente. El problema de los partidos políticos, compañeros, hoy por hoy, es la falta de confianza. Y aquí podemos decir misa, ¿sí? Pero mientras no haya acciones de aquí en futuro, lamentablemente la gente nos va a seguir teniendo desconfianza. Así es. Wendy, cuanto a los medios de comunicación. Pues mira, las propuestas en relación, por ejemplo, con un manejo más austero del presupuesto, esas propuestas pues se vienen haciendo por parte de Andrés Manuel desde el 2006, ¿no? Muchas ahora se están retomando como si fueran nuevas, por ejemplo, de otros partidos o de otros actores, pero por ejemplo, desde reducción del gasto electoral, el propio manejo del presupuesto con los medios, el tratamiento que se le pueden dar a una serie de gastos superfluos, el reducir espacios en el propio gobierno. O sea, creo que ya hay una propuesta de cómo reducir llegando a gobernar y cómo poner el acento. No, pero ahorita ¿cómo haces para 2018 no soltar esas carretadas de...? En ese mismo sentido, pues, ahora mismo la propuesta está en reducir, por ejemplo, todo el gasto en publicidad que tú ya mismo lo mencionabas, y que es excesivo, y que a ese mismo recurso habría que reorientarlo. Entonces, en ese sentido, ya hay una propuesta de Morena, se retomó también en el Consejo, de que se redujera ese gasto y otros gastos más para hacer un fondo. Ahora, estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que tú comentas,
en relación de que no tiene que ser solo una discusión, vamos a decir, coyuntural, sino una discusión mucho más amplia. Pero en ese sentido, pero hace años que se vienen enarbolando. Ahora, no es satanizar, así por satanizar los medios de comunicación y decir, no se presenten, ya hagan pura campaña por internet. No, pero ¿por qué tienen que pagar? Si van a ir a un espacio, pues que vayan como eso, como invitado, como un ejercicio periodístico, ¿no? Y además democrático. Pero ¿por qué soltar esas carretadas de dinero para el manejo de imagen con los medios de comunicación? Y al que no paga, pues nada más se le abren las puertas lo que hay que, lo que la ley lo que la ley obliga, ¿no? Pero es una discusión también que se tiene que dar desde los medios. De hecho, nomás permíteme participar en esta parte. Yo creo que sí sería importante pasar de algo que inclusive hasta el propio Giovanni Sartori lo ha mencionado, ¿no? Pasar de la escotización de los medios, ¿sí?, a pasar al debate político, al debate de los actores políticos, que finalmente pero debate, no vamos a cerrar la acusación, después es más corrupto que yo, es que ya pueden haber menos corrupto. Pero en realidad, o sea, todo un escenario donde se genere el debate político, donde se genere el diálogo, la confrontación de las ideas, porque al final de cuentas eso es lo que puede generar un voto más informado o una orientación del ciudadano sobre los actores políticos y las plataformas, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí es importante, sí, exactamente, que se dé la discusión. Por eso decía yo, este tema, que si bien se genera con la tragedia, a mí no me gustaría que se quedara en la discusión de cuánto lana, de cuánto le pongo, a dónde se va. Discutamos las reglas, o sea, que se sienten los dirigentes y que se sienten en los escenarios del Senado, del Congreso de la Unión, a la definición y el cambio de reglas. Si no hay definición, si no hay cambio de reglas, yo creo que vamos a seguir en la simulación y vamos a seguir en la demagogia. Fíjate, hablando del contexto estatal, vemos que hace alrededor de 2-3 meses sale el tema, no necesariamente de esto que estamos hablando, pero sí del excesivo recurso del Instituto Estatal Electoral, de las autoridades electorales y los órganos, los tribunales, etcétera, todas las instancias que velan los derechos electorales. Y ya se venía platicando de ese excesivo costo que le cuesta a Hermosillo, a Sonora y al país, y creo que eso ha venido todavía retomando, tan es así, pues que ha habido propuestas en las que se exige que se reduzca el 50%, inició aquí en el estado, al partido político. De ahí se han venido todavía en cascada modificaciones, ¿para qué? Pues para evitar pendones, para evitar ciertos gastos que pues anteriormente los veíamos en todas partes. Es una mínima parte comparado con el pedo. No, me refiero que no hubiera pendones. Me refiero al periodo, estamos hablando del periodo electoral, que es lo que se legisló, y ahí había pues representantes de todos los partidos. Así es. Entonces, el tema de medios de comunicación, pues digo, no es algo nuevo, es algo que ya ha venido arrastrándose desde hace mucho tiempo y pues ha venido encareciendo. Pues ¿por qué? Porque cada vez son más los actos que han querido tapar y por eso se han encarecido totalmente. Pero sí es importante la regulación de ellos, y como comentas, el tema de las redes sociales creo que ha tenido más credibilidad en los últimos años, en por los eso últimos 3 años, y ese creo que todavía no hay quien lo vaya a detener ahorita, y menos a este proceso que estamos ya arrancando. Entonces ese tema realmente es donde debemos de ponernos y enfocar las baterías. Los partidos políticos, estrategias hay, pero hay que enfocarnos ahí. Fíjate, ahorita que mencionabas la credibilidad de las redes sociales, no sé si cómo lo miran, si lo tienen o si lo miden, ¿no? En la alcaldía, en el equipo del alcalde. Cuando hizo el video me gustó, ¿no?, la propuesta que le pone a la mesa y se pasa la que hizo. ¿Cómo se llama? Sí, pero era la página esta de Infraganti. Cuando suelta ese video, llegó muchísimo, y se hizo un gran debate y llegó a mucha gente, y al principio, fíjate que hasta a mucha gente la cautivó esa idea, ¿no?, por la misma desesperación que tiene la gente de lo que es la violencia, la delincuencia. Aún así que se pasaba por alto todos los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Pero a lo que voy, fue sumamente efectivo. Yo creo que allí, digo, un equipo, no sé, el equipo de comunicación Oralia, ¿no? Pues yo creo que deberían de haber medido, o no sé si lo hicieron, pero por ahí debe de ser, ¿no? O sea, cómo a través de un spot en redes sociales se viralizó y se hizo un gran... O sea, así
podría hacer las propuestas y los ciudadanos lo contrarrestarle decían a en los el medios de mensaje. comunicación. Aunque los Ese- partidos de oposición, no, como los derechos humanos, ¿qué le hacen la No, víctima? ese es otro Tú tema. estás violando. Ese es otro Bueno, tema. pero los ciudadanos ahí estaban y como dices, pues o sea, fue algo que prendió ese No video. puede ser gobierno sin olvidarte de los derechos humanos. O sea, disculpa. El tema de los derechos humanos no es un Nos tema llamó- de no, eso no está en Los discusión. santurrones, intelectualoides, La verdad no lo decía por Los ustedes, llamó- pero sí les No, quedó. somos la oposición. Sí, está bien que quede porque defendemos los derechos Bueno. humanos centralmente. Algo importante también, o sea, si se habla de simulación, pues que sea clara la cosa, porque luego se reforma y esas reformas van e impactan efectivamente a los partidos más pequeños, que muchas Es- veces son las oposiciones, Exactamente. y desmovilizan nada más. Lo Seguimos mismo, viendo los lo mismo, espectaculares. lo mismo que esta propuesta de Sin Voto No Hay Dinero. Kumamoto será un chico bastante, con mucho empuje, con lo que tú quieras, pero esa propuesta en sí, no, y es muy popular la propuesta, porque pues, le da gusto, ¿no?, a la ciudadanía, pero esa propuesta debilita a la oposición. Y existe el riesgo, ¿no?, de que se vuelva otra vez partido hegemónico el que está en gobierno en turno, porque sigue teniendo, ¿quién tiene los recursos? Y por favor, no nos vamos a hacer pendejos, o sea, se desvían recursos para campañas, ¿no?, siendo bajito así nomás, ¿no?, porque se desvía para mucho más, pero ese tipo de propuestas pone en peligro. Se tiene que seguir con el financiamiento Pero mira, público, sí, moderarlo y pero mira, reglamentarlo, ¿no?, Pero- fiscalizarlo. pero maestro. probablemente sobre la propuesta de Pedro Kumamoto de Sin Voto No Hay Dinero, tiene una lógica que obviamente para el ciudadano es muy atractiva, pero creo que se ha negado inclusive la posibilidad de debatirla, ¿no? ¿Sí? O sea, Allá de ya debatirla. pasó, ¿no? En Jalisco. Pasó en Jalisco, pasó? pasó en Jalisco, en el Congreso de la Unión, se discutió en comisiones, se hicieron algunas adecuaciones, etcétera, y cuando se iba a discutir en el Pleno, pues cada vez que se quiere pasar al Pleno, no actuaba. Entonces sí hay un sabotaje, o sea, a eso me refiero con que una propuesta que pueda abonar a construir se niega a ser discutida. Entonces siento que esa es la parte de la simulación, porque podemos ver y buscar en los registros del Congreso de la Unión todas las diferentes iniciativas que en su momento los partidos de izquierda, de centro, de derecha han propuesto para reducir el recurso a los partidos, la eliminación del fuero, entrarle con mucho cuidado a la eliminación del fuero, porque no es nomás así, etcétera, etcétera. no es nomás así eliminar el fuero nomás como así. El fuero tiene su causa, su origen, hay que pero no yo puedes estoy de acuerdo negar que lo la tienes que posibilidad mejorar. de discutir. Por supuesto, no, eso claro que sí, incluso mejorarlo, ¿no? Bueno, ya para cerrar, porque me están haciendo señas, le falta la réplica de Jesús Ramón. Oye, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que se debe de crear un fondo, sí, con el dinero de los ciudadanos, porque efectivamente es de ellos, para el tema de la reconstrucción y atención a los damnificados. Pero también hay que entrar a la mesa, Aaron, que somos un país con casi 56 millones de pesos, de pobres, perdón, con una clase política de ricos, ¿sí? Bien valdría la pena ponernos de acuerdo en esta coyuntura y transformar el sistema político. El 3% de la población posee más del 50%. Date una de la idea, riqueza. nomás es que pongámonos en los pies del ciudadano, lo que piensa de su clase política, ¿sí? Más de 56 millones de pobres en el país. Yo creo que es el momento de aprovechar esta coyuntura, como lo fue en 1976, con la creación de los diputados del partido en aquel entonces, como lo fue en el 2007 con las últimas reformas. Ahorita el ciudadano nos está exigiendo que volteemos a verlo. Un sistema político donde la misma clase política, donde nosotros somos parte, se nos pueda confiar, que seamos congruentes, ¿sí? Y que sea un sinónimo pues, de dignificación de la política. Creo que eso es lo que ahorita estamos jugándonos en esa encrucijada. Creo que habrá algunos temas como el fuero, en el que podamos estar de acuerdo o no, pero ahorita si aprovechamos esa situación, creo que le podemos dejar a nuestros hijos un sistema político mucho mejor que el que estamos viviendo. Muy bien, pues muchas gracias. Acabó el tiempo, ya me estaban haciendo Ya, señas está, aquí. ya, Casi una hora, ya nos Fíjate, aventamos. yo nomás estaría diciendo fondo, fideicomiso, lo que sea, que en realidad sea una estructura que esté lejana de la rapiña política y que tenga un sentido de política pública. 20 segundos para ver. Eso, 20 eso segundos. Que yo lo planteo
plantearía al revés, pues, o sea, de pronto hacemos esta diferenciación entre la política, los políticos y los ciudadanos. Al contrario, la convocatoria es precisamente así como tú lo acabas de decir, una ciudadana que se mete a política. Esto es lo que tienen que encontrar y este es el sentido que le tienen que hacer los partidos. O los llamamos gobiernos para transformar desde aquí el país. Si no sirven para eso los partidos, de verdad, no sirven para nada. Así es. Este segundo No, totalmente de acuerdo. Aquí que hay que formar y transparentar el recurso. Son de todos los partidos políticos, no es de un solo partido político. Hay mucha resistencia. Sabemos que la propuesta del PRI es mayor a la que han ofrecido los otros partidos políticos. Lo que necesitamos ahorita hacer es que sí los dirigentes, las dirigencias nacionales se pongan de acuerdo en transparentar y que la necesidad que tiene el pueblo de México, que es urgente, que ya se le vea beneficiado en los próximos días. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias. Oye, se dio así como en la misa. Oye, un placer ahora sí. ¿Te gustaron los pepinos y zanahorias? Me gustaron más las papayas. Así nomás. Muy bien. Bueno, esto fue Ensalada de Tópicos. Somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Y les recuerdo que enrollen sus problemas, prendan sus ideas y fúmense la vida. Gracias.